Sí, amigos, que República Dominicana sigue siendo noticia en desarrollo. Apenas se produzca una declaración, aunque trasciende Angola, vamos a decirlo, trasciende que al parecer no No hay humo acuerdo, blanco. es que a mí eso no me sorprende en absoluto. Mira, No, vamos a darle paso a Yorelis Acosta. vamos a entrar con ella. Yorelis Acosta es psicóloga social y es una muy querida profesora por esta servidora, porque además tiene, bueno, toda una experiencia académica, pero también de campo, es una investigadora. Y primero que nada le voy a dar la bienvenida. Ella es una de las más distinguidas académicas venezolanas en esta área, además asesora de la Universidad Central de Venezuela. Y queríamos saludarla primero que nada. Profesora, bienvenida, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y un saludo desde esta tierra de gracia, y soy investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Yorelis, en principio sabemos que hay algo que ha estado acaparando su atención y tiene que ver con la situación emocional, psicológica de los venezolanos. Yo estaba leyendo un informe que compartía con nosotros Yorelis y ella habla de daño social. Daño social, habla de una cantidad de condiciones psicológicas como son la depresión, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, que pueden convertirse en graves problemas psicológicos. Ya como sociedad los hemos estado viendo, cómo drena toda esa incertidumbre en saqueos, en violencia, pero esto podría llegar a más, y es que ya se está hablando de suicidios en Venezuela producto de la crisis, producto de la desesperanza. ¿Nos puede hablar de ese punto al que jamás pensamos que íbamos a llegar? ¿De cuántas cifras estamos hablando? Bueno, esas son unas cifras oscuras, como ustedes bien saben. El tema de las cifras en relación a las instituciones públicas, al gobierno, no es fácil obtenerlas, entonces nos tenemos que valer de todo un arsenal de contactos, de metodologías para llegar. Yo vengo estudiando, como tú bien señalas, el tema de las emociones en los venezolanos, porque ya eso está demostrado, que vivir en sociedades violentas tiene un impacto psicológico, tiene un costo psicológico para los que vivimos en sociedades con alta violencia. Y ese fue el tema que por muchos años se mantuvo en primer lugar como un tema de preocupación para los venezolanos. Sin embargo, los últimos 3 años el tema económico toma protagonismo por la agudización de la crisis económica y, más recientemente, inflación e hiperinflación. Entonces, estos dos elementos, por supuesto, tienen un impacto mayor. Y yo venía alertando de que, así como los economistas hablan de la crisis y nos señalan que nos tenemos que proteger económicamente, también nos debemos proteger psicológicamente para los impactos, para los cambios conductuales, para los ajustes que debemos hacer para soportar esto. La crisis ha tenido distintas consecuencias, una de ellas la migración de tantos venezolanos que se están yendo en condiciones terribles, consecuencias mucho más extremas, como las últimas noticias que hemos conocido, de ya balseros venezolanos, personas que mueren en ese intento de huir de un país que sienten que es una cárcel o que es un espacio que no ofrece oportunidades de desarrollo, sino de sufrimiento. Y otra de las aristas, de las tantas que pudiéramos señalar, es el tema de los suicidios. Los venezolanos tenemos años, el tema de la crisis no es 1 año, 2 años, es que tenemos varios años de pérdida de libertades, pérdida de espacio, pérdida de calidad de vida, y hemos agotado, pareciera que algunos venezolanos sienten que ya su arsenal de recursos y de resistencia se acabó. Y definitivamente son tiempos inéditos que requieren de nosotros repensarnos, resistir con más fuerza, con otras estrategias. Y los estudios que he venido haciendo sobre el diagnóstico de las emociones en Venezuela, pues es un abanico de emociones negativas. Realmente la crisis lo que va a estimular son emociones negativas, de tristeza, de rabia, de desesperación, de desesperanza, de desánimo, e inclusive aturdimiento, o personas que puedan sentirse en anestesia, que es una de las experiencias que siempre nos preguntan a los que estudiamos el tema, y es
bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar el venezolano? Yo quisiera interrumpirla, perdón, doctora, justo en ese punto, porque usted ha dicho la palabra anestesia y ha dicho la pregunta de las 64.000 lochas. ¿Hasta cuándo? Usted hablaba de las consecuencias que generan todas estas situaciones que ha enumerado. Y yo le pregunto, haciendo comparativamente, en la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde usted iba al supermercado y conseguía lo que quisiera conseguir, donde había medicinas, donde quizá había otros males de la mal llamada Cuarta República, pero la gente no se estaba muriendo ni de mengua ni de hambre. Le aumentaron medio la gasolina y la gente caceroleaba y salió a la calle y se disparó la chispa del 27 de febrero. Ahora la gente está literalmente muriendo o suicidándose y la gente pareciera estar, sedada, tranquila. Una amiga me refería en una oportunidad que fueron a la Mariposa y le echaron, no sé, 400 pastillas de calmante, y dijo marca y todo, la marca de laboratorio dijo, le echaron Lexotanila, el agua de la Mariposa, que la gente está como adormilada. ¿Es eso una conducta, digamos, consecuencia de lo impactante de lo que se está viviendo? Es muy fuerte y son dos tiempos no comparables. Definitivamente mucha más precariedad ahora y un gobierno preparado para enfrentar situaciones como esas. Todos tenemos en nuestra memoria colectiva el Caracazo, ¿verdad? De 1989, cuando hubo una gran revuelta y una gran explosión. Pero en los últimos 15 años, por decir algo, y sobre todo del 2003 en adelante, nosotros ya hemos tenido episodios que pueden ser comparables a lo del Caracazo, con esa misma dimensión. No se dieron en Caracas, yo ya lo he dicho, yo sostengo que nosotros ya hemos tenido explosiones de esa naturaleza, de mucha violencia, el número de saqueos, de linchamientos, o sea, son comportamientos colectivos que no habíamos registrado en Venezuela. Yo jamás me imaginé que en mi formación ahora yo me iba a dedicar a contar y a estudiar ese tipo de comportamientos que son producto, consecuencia de la anomia, de políticas públicas inadecuadas, insuficientes en muchos casos, y la precariedad de llevar al venezolano, sobre todo el de escasos recursos, a una condición de escasez total, de precariedad absoluta, que no hay, bueno, lo más básico. Eso cuesta explicarle al mundo que para conseguir una pasta de diente en Venezuela, pues tienes que valerte de muchísimo tiempo o dinero. Profe, las clases, casi tenemos que despedir porque hoy se nos recortó el tiempo, pero hay algo que leí en ese informe que usted me permitía conocer, en el que decía que esto es tan grave que el daño psicológico, social, en Venezuela se puede hasta heredar, es decir, podría cambiar incluso nuestra identidad, nuestra personalidad, que ya usted lo ve, que ya es visible en los rostros, el semblante del venezolano cambió. El ver estas imágenes que no se nos parecen a Venezuela, de gente desesperada matando animales para comérselos incluso allí mismo, a pedradas, o arrebatándole los plátanos a un vendedor ambulante, o saqueando camiones, esta imagen que no nos luce, el comportamiento del venezolano, ¿a dónde nos puede llevar si esto en verdad se hereda? Carla. Ajá, dejé de escucharte un ratito, pero bueno, ajá, sí, adelante. Como cierre 30 segundos para decirte que definitivamente es que es un proceso muy doloroso romper los mitos con los cuales nosotros crecimos escuchando que éramos un país rico, un país petrolero, y ahora descubrimos o nos damos cuenta que somos un país pobre con una escasez, pues, que no hay ningún otro país en América que tenga el nivel que tenemos nosotros ahora. Insisto, debemos prepararnos psicológicamente, debemos protegernos, debemos proteger a los niños, a los ancianos, que son grupos vulnerables, ¿verdad? Porque como tú señalabas y está reflejado en ese artículo, la crisis tiene un efecto por años y que puedes pasar a otra generación. El impacto de la crisis hoy para nosotros ha cambiado nuestro comportamiento, nuestro discurso, pero a los 2 años, a los 3 años todavía nosotros vamos a tener impactos, y eso lo debemos estudiar, lo debemos denunciar, y sobre todo prepararnos, protegernos y proteger a los más vulnerables. Profe, te vamos a llamar, sí. seguro
la semana que viene para retomar estos temas porque nos parecen fundamentales, sobre todo para recibir la orientación de cómo ayudar a esas generaciones y a los ancianos, a los niños y a los venezolanos en general. ¿A qué herramientas se pueden ellos aferrar? ¿Qué tipo de niños estamos para sobrevivir, formando para las generaciones futuras? Exactamente. Que en su infancia están en medio de esta crisis tan profunda. Diga, doctora. La gente se va y siguen sufriendo con nosotros. Así es. Un abrazo a todos y feliz noche. Mire, doctora, ¿usted es de los Acosta de Oriente o de Falcón? Ajá. Mi papá es del Saladillo y yo nací en San Felipe, estado Yaracuy. Está buscando parentesco. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Muchas gracias, profe. Al regreso tenemos a otro venezolano queridísimo aquí en nuestros estudios. Ya volvemos.